Bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cooperativo. Hoy nos acompaña Francisco Moreno Navajas. Él es secretario de organización de UPA Andalucía, España, quien le damos la bienvenida y tenemos el gusto de charlar con él. Francisco. Muchas gracias, Lucas, un placer. Bueno, Francisco, primero te vamos a pedir que nos cuentes un poquito a qué te dedicas específicamente en UPA. ¿Cuáles son tus funciones? Bueno, como indica el cargo de secretario de organización, digamos que mis funciones son más al interno de la organización, de todas las estructuras políticas que tiene, no solo a nivel regional, sino en cada una de las provincias, que Andalucía es una región grande si hablamos de España, no si la comparamos con la extensión que tiene, por ejemplo, Argentina, pero si hablamos de España, una región, la región que tiene más población de España y la segunda más grande en extensión, que tiene 8 provincias, y entonces yo me encargo de todo lo que es la organización interna de UPA, de toda la estructura y bueno, y también un poco de relaciones institucionales, en la mayoría de los casos sustituyendo al secretario general, pero en otros pues por encargo propio como función mía. Que cuando hablamos de secretario se equipara con la Sería como una función, vicepresidencia, sí, porque nuestra organización no es presidencial, no tiene presidente, es secretario general, entonces el secretario de organización sería como un vicepresidente, digamos, equiparable a eso, sí. Exactamente, bien. Bueno, tuvimos oportunidad de escucharte anoche en el evento organizado por Intercoop. Contanos un poquito cómo ves el cooperativismo en general en Argentina desde tu perspectiva. Bueno, yo he tenido la suerte de visitar la Argentina en varias ocasiones. No recuerdo si este es mi 7º viaje, pero debe andar por ahí y he conocido bastantes experiencias. Y tengo que decir que al menos lo que yo he visto, creo que hay un importante desarrollo del cooperativismo en este país, en todos los sectores, ¿no? Incluso en algunos casos mucho más desarrollado o en sectores donde, por ejemplo en mi país, que tiene un sector cooperativo potente, no hay, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, aquí de las eléctricas, que es un tema que tiene mucha importancia en este país y que da servicio a muchos lugares donde si no fuese por el cooperativismo no habría otra posibilidad. Eso en España prácticamente no existe. U otros sectores como las telecomunicaciones, pues la verdad que aquí hay un desarrollo importante. La agricultura tiene un desarrollo, el cooperativismo agrario de Argentina, entiendo que tiene un desarrollo muy potente, en consonancia con lo que es el sector agrario, ¿no? O agropecuario del país, ¿no? Por lo tanto, está en consonancia la importancia del sector, ¿no? Y bueno, seguros, etcétera, ¿no? Yo creo que el desarrollo es bastante importante, ni que decir tiene que hay todavía mucho por hacer, como casi en todos los lugares, pero desde mi punto de vista al menos creo que tiene mucha importancia. Aquí hay un abanico importante de cooperativas en lo que es Argentina. Contanos un poquito en España también este desarrollo, cómo se da a nivel cooperativo. Sí, bueno, en España tenemos, y en Andalucía, ¿no?, que es de donde yo vengo, tenemos un desarrollo importante también del cooperativismo, solo que claro, nosotros tuvimos un periodo con la dictadura en el que el cooperativismo prácticamente no funcionó, ¿no? A partir de la llegada de la democracia se retomó con fuerza otra vez y en los últimos años, digamos a partir de los años 90 y hasta nuestros días, ha sido una evolución muy importante. Sí, a diferencia quizás de lo que sería el cooperativismo en Argentina, nosotros tenemos un sector que es las cooperativas de trabajo, que están muy desarrolladas, es un sector bastante interesante y tiene que ver con la modificación de la ley de cooperativas que se hizo en Andalucía, ¿no? Bajando el número de socios para poder conformar una cooperativa a 3. Esto tiene que ver digamos, la evolución que ha tenido la sociedad en sí también, ¿no? Nosotros hemos pasado de que las cooperativas que existían en un principio eran cooperativas básicamente sector primario, construcción, agraria, textiles, etcétera, ¿no? que necesitaban una masa social importante, ¿no? Pero la sociedad evoluciona y nos encontramos con unas generaciones nuevas que están muy bien formadas porque la mayoría de los jóvenes ya han tenido estudios universitarios y necesitábamos que esa gente pudiera optar también por la fórmula cooperativa para el desarrollo de su actividad, ¿no? Pero claro, hablamos de profesionales, arquitectos, abogados, ingenieros, etcétera,
conformar una cooperativa con 6 o 10 profesionales de este tipo no era viable, teníamos que reducir el número. Entonces, básicamente esa reducción del número de socios para constituir una cooperativa se hizo pensando en las cooperativas de profesionales, en las cooperativas de trabajo, en chicos y chicas que terminaban sus estudios y que en vez de optar por una oposición pues no sé, a un puesto en la administración pública o a buscar un puesto de trabajo, que muchas veces en unas condiciones salariales y de trabajo no muy buenas, pues pudiesen tener la oportunidad de formar su propio proyecto empresarial, porque ellos tenían el conocimiento. Entonces no necesitaban aportar capital para montar la empresa, porque lo que asocian es conocimiento. Y bueno, eso dio su fruto y fueron muchísimas las cooperativas de trabajo que se desarrollaron, ¿no? Tenemos un sector agrario también muy importante, un cooperativismo agrario muy importante, muy potente, en sectores en los que somos máximos productores a nivel mundial, como es aceite de oliva, por ejemplo, en frutas y hortalizas, que casi toda la exportación va al resto de países de Europa. Prácticamente ese sector está cooperativizado también bastante, ¿no? Y bueno, luego hay otros sectores, consumo, etcétera, que también tienen su desarrollo y bien. Cuando hablamos de cooperativas de trabajo, uno piensa en un grupo de personas que forman una empresa y salen a vender o a competir en el mercado con bienes o servicios como una empresa con fines de lucro. En ese sentido, ¿cómo diferenciamos que la cooperativa y la empresa con fines de lucro? Pensado desde el punto de vista de que los dos necesitan vender servicios y vender productos y obtener un lucro a cambio de eso. Correcto. Bueno, quitando algún tipo de cooperativa, la mayoría de las cooperativas son empresas que tienen que competir en el mercado. Si hablamos aquí de las cooperativas de seguros, son empresas que tienen que competir en el mercado y tienen que ofrecer unos servicios que sean atractivos para el público, más atractivos incluso que los que ofrece una sociedad anónima si quieren competir en el mercado. Pues en esa línea, solamente que se siguen rigiendo por la ley de cooperativa y tienen unas obligaciones que son las que establece la ley de cooperativa. Por tanto, esa es la diferencia. Y la importancia de que las decisiones se toman en grupo, y que los beneficios se reparten de otra manera, se reinvierten también en la propia cooperativa, etcétera. Simplemente era facilitar el que esos jóvenes pudieran tener ese acceso a formar una cooperativa. Pero al fin y al cabo, la cooperativa es una empresa, una empresa. Se habla de que arranca una nueva ola económica y se están empezando a ver empresas llamadas colaborativas, en el cual por ahí desaparece el intermediario y es un poco más el contacto de persona a persona. Por tirar algún ejemplo, Airbnb, que son empresas de cuando uno se va de vacaciones puede alquilar directamente. ¿Eso cómo crees que le puede repercutir a la empresa cooperativa y al capitalismo? ¿Crees que puede hacer una reinversión del capitalismo ese tipo de empresas colaborativas? ¿Crees que va a competir con las cooperativas o qué forma puede llegar a afectar? Yo creo que no tiene por qué afectar negativamente, porque al final se trata de buscar una relación directa y de hecho nosotros en Andalucía en muchos casos ya lo estamos trabajando eso, por ejemplo en el tema del cooperativismo agrario, ¿no? Eliminar intermediarios al final beneficia al productor y beneficia al consumidor, porque se eliminan costes intermedios que no repercutían en ninguno, ¿no? Entonces todo lo que sea trabajar en esa línea nosotros lo vemos positivo. Pero no porque se creen empresas colaborativas, sino porque las mismas empresas sean capaces de ponerse de acuerdo y inventarse esas líneas dentro de su esquema de trabajo, dentro de su equipo de trabajo, para que hagan esa labor, ¿no? Y yo creo que eso es beneficioso, porque si eliminamos, como digo, intermediarios, al final el producto final beneficiará a ambos, a consumidor y a productor, ¿no? Sobre todo esto es un tema que se da mucho en el cooperativismo agrario, donde tenemos productos que desde que salen del productor hasta que están en el lineal, en el supermercado,
hay márgenes del 500, del 700, del 1000% respecto de lo que se le ha pagado al productor y de lo que paga el consumidor. ¿Por qué? Porque hay una serie de intermediarios que sin asumir ningún tipo de riesgo se llevan el gran beneficio. Entonces, yo creo que ese es un trabajo importante y que las cooperativas agrarias deben de afrontar, eliminar esa competencia, porque van a poder rentabilizar y darle más precio a sus asociados, pero además el consumidor también se va a beneficiar, porque va a pagar menos por el mismo producto que estaba pagando antes. Claro. ¿Y por qué crees que eso ya no ocurre, que todavía hay una cadena de intermedio bastante larga entre el productor y el consumidor y de alguna manera no se ha organizado para tratar de ir eliminándolo? Bueno, hay muchos factores, ¿no? El primero es que en un principio las cooperativas, o los asociados y las cooperativas estaban preparadas para hacer una labor nada más, que era comercializar, pero no tenían acceso a los mercados, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de cooperativismo agrario fundamentalmente en este caso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la gran distribución es potentísima. O sea, ahora mismo a nivel mundial pueden existir 4 o 5 grandes cadenas de distribución que manejan todo el mercado y son las que fijan los precios. En cambio, los productores, los que venden, las cooperativas, son muchísimos y están en una posición de debilidad con respecto de la gran distribución. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y establecer unas reglas de juego donde no haya un abuso por parte de la gran distribución que en muchos casos lleva a que los productos se estén vendiendo incluso casi por debajo de los costes de producción o al límite de los costes de producción y haciendo, como digo, un abuso muy importante sobre los productores. Nosotros en eso estamos trabajando mucho en Andalucía, desde el cooperativismo y desde mi organización, desde la Unión de Pequeños Agricultores, en la línea de establecer una ley de la cadena agroalimentaria que evite que existan esos abusos, que los productores, a través de sus cooperativas, puedan participar en la conformación de precios. O sea, si aquí, por ejemplo, en Argentina, pues cuesta producir un litro de leche, pues, por poner un ejemplo, 30 centavos o lo que sea, no puede ser que ese litro de leche se venda por menos de ese precio o a ese precio, porque entonces el productor va a la ruina. Y eso es por la presión, como digo, que ejerce la gran distribución. Entonces, en eso hay que trabajar y hay que conseguir otra composición, ¿no? de ese trabajo. Otros acuerdos. Exactamente. Bueno, por último, ¿qué perspectivas ves para el cooperativismo a nivel mundial? Bueno, yo creo que el cooperativismo sigue siendo tan necesario o va a seguir siendo tan necesario como siempre, porque juega un papel fundamental y es una forma de generar economía, de hacer empresas y generar economía que da buenos resultados en lo macro y en lo micro y que sirve para los países desarrollados y para los subdesarrollados. Y que en la medida que el cooperativismo avance, tendremos un mundo más justo, más equitativo y más solidario, porque la gran empresa, la sociedad anónima, la empresa potente, solamente tiene un interés que es ganar mucho dinero sin tener en cuenta ninguna otra cuestión. Le da igual si eso lleva a la ruina a un montón de gente, si eso trae pobreza. En cambio, el cooperativismo desasienta, trae solidaridad, trae equidad, trae un reparto justo de beneficios. Por lo tanto, yo creo que el futuro está ahí. Pero depende mucho, primero, de lo que el sector sea capaz de hacer. O sea, quiero decir, de las organizaciones representativas del sector, de lo que sean capaces de hacer, y por otra parte, de lo que los gobiernos también sepan entender de la necesidad de esa herramienta que es el cooperativismo para que pueda haber un desarrollo distinto del que hay hoy en día, en el que hay grandes empresas que ganan fortunas y el resto de la población pues en muchos países está en una situación de pobreza extrema, ¿no? Si saben utilizar esa herramienta, si el cooperativismo sabe jugar sus bazas y los gobiernos saben utilizar esa herramienta para que las personas tengan unas mejores posibilidades de vida y desarrollo, el futuro está ahí porque es la herramienta adecuada, pero depende mucho de la voluntad de las personas, como siempre. Hay que prestar atención entonces al lobby de las grandes multinacionales cuando hablan de responsabilidad social empresaria, porque como tú lo dices,
las cooperativas nacieron con la responsabilidad social empresaria y las multinacionales lo están convirtiendo en un producto de marketing. Totalmente de acuerdo. Eso ya lleva bastante tiempo pasando. Estamos viendo grandes multinacionales, grandes empresas que hacen unas campañas de responsabilidad social tremenda, solamente para lavar su conciencia, pero mientras ponen esas campañas en televisión, están teniendo factorías en Bangladesh, en Vietnam, pagando miserias, teniendo trabajando a niños, etcétera, etcétera. Entonces, es una tomadura de pelo y que solamente utilizan la responsabilidad social como marketing porque queda muy bonito. Pero eso hay que explicárselo a la gente, y la gente tiene que conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una labor que hay que hacer. El cooperativismo lleva la responsabilidad social intrínseca por sus principios, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, pero tenemos que ponerlo en valor, porque si no, la gente no lo sabe. Muy bien. Así pasaba entonces Francisco Moreno Navajas por esta edición especial de Mundo Cooperativo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros.